Bueno, estamos con Ariel Antar-Lerner. Es un gusto conversar con él para la materia Autoridad y Subjetividad en la maestría de Familia y Pareja de IUSAM. Eh, Vamos a hablar de lo que Ariel ha pensado de la relación entre Freud y Hobbes como una concepción que informa al psicoanálisis freudiano más clásico en su concepción de lo social. Pero antes lo voy a presentar a Ariel, que es primero un amigo y además hemos coordinado juntos el taller La Autoridad y el Vivir Juntos durante 2 años. Eh, y bueno, él es psicólogo, ha trabajado también en el sector público, hace clínica y trabaja en el sector público. Trabajó en Cedronar, trabajó en una escuela. En Cedronar ha coordinado talleres de prevención de adicciones para estudiantes y para directivos y para docentes. Así que es interesante también por su experiencia hablar con él y hablar de esto, ¿no? De la concepción que puede practicar el psicoanálisis en la relación entre lo singular y lo social. Así que entrando en esto, eh, Ariel, vamos a explicitar que Ariel ha escrito un artículo que se llama, el nombre completo era, no me acuerdo, Monstruo. No, en realidad es Hombre Lobo y Leviatán, notas para pensar la figura del monstruo en la vida en común en Freud. Hasta yo me olvidé, Es pero bueno, un título largo. Hombre Lobo y Leviatán. Hombre Lobo y Leviatán como dos monstruos que, que informan la concepción freudiana de lo social. Eh, Hombre lobo para lo singular, podríamos decir, Leviatán para lo general, eh, representando al Estado o a la sociedad en su conjunto. Y bueno, ¿cómo podemos? El artículo de Ariel, que es parte de la bibliografía de autoridad y subjetividad de la materia, eh, nos ayuda a, a tornar explícitos estos supuestos que no, aunque no los querramos, eh, nos, eh, nos, nos tejen la forma de leer. Y, me olvidé el otro que iba a decir. Eh, en, entonces, que además nos tira puntas para salir de estos supuestos. Pero arranquemos con Hobbes. Vos, Ariel, decís que Hobbes habla en Freud. ¿Qué nos querés decir con esto? Bueno, antes que nada, en realidad, mucho gusto. Hola a todos. Y Pablo, muchas gracias por la invitación a la clase, a poder estar en la clase. Como siempre, es un gusto pensar juntos. Bueno, Eh, gracias. bueno, la idea es la siguiente, un poco haciendo como una síntesis, ¿no? De lo que se plantea más extensamente en el artículo. Eh, Hablamos de vida en común, pero hay muchas maneras de pensar la vida en común, ¿no? Ujú. Hablar de la vida en común nos lleva a preguntarnos desde dónde miramos esa vida en común, desde dónde miramos lo que nos une a los demás, lo que nos desune, lo que nos agrupa, lo que nos desagrupa, los tipos de lazos que hacemos, eh, qué reglas subyacen esos movimientos, qué motivaciones, qué alegrías, qué tristezas, en términos espinocianos, ¿no? Qué
qué modos de rechazarnos tenemos, qué modos de aferrarnos, qué modos de dañarnos, de guarecernos en sociedad. La tesis o la idea, vos interrumpime, Pablo, por favor, Dale, cualquier cosa. estoy listo Eh, para interrumpir en cualquier momento. bueno, la tesis o la idea es que quienes abrevamos en el pensamiento de Freud, sea en la clínica o sea para cualquier otra mirada que tengamos, ¿no? De el hombre, lo digo ahora, lo pongo entre comillas, porque decir el hombre ya es decir un montón de cosas, ¿no? Dejamos por fuera a otras maneras de ser y de existir por fuera de ese género cis, ¿no? Entre nosotros podríamos decir hombre, mujer, o cualquier otra manera de estar en el mundo, en el cuerpo y en el mundo, ¿no? Podríamos decir sujeto también trae sus lastres, ¿no? Decir individuo, que también trae sus lastres. Hay quienes dicen, para intentar superar todo esto, cuerpo viviente que habla o sensibilidad que habla. Me parece que es más atinado, pero es más largo. Así que la idea es la siguiente. Que tenemos quienes abrevamos el pensamiento de Freud, tenemos una especie de conjunto de ideas, ¿no? O de una lectura, unos anteojos, por default, ¿no? Es como que nos vienen desde la enseñanza, ¿no? Desde lo que aprendimos, que es una manera de mirar al hombre y una manera de mirar las relaciones sociales, ¿no? La sociedad y ese vínculo. Eh, a tal punto, tenemos esto como un legado, ¿no? Que por lo general no nos preguntamos nada sobre eso, lo damos por sentado, ¿no? A tal punto que se convierte en un sentido común. Yo le digo sentido común freudiano, ¿no? Que está sobre todo en los llamados textos sociológicos de Freud, ¿no? El malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, por qué la guerra, no sé si me olvido de alguno más. Donde ahí él asienta estas ideas que tiene sobre la vida en común. La idea es un poco ver cuál es ese pensamiento de Freud, por qué se nos volvió sentido común, ¿no? ¿Por qué convendría hacer algún tipo de preguntas a eso que nos vino? Un poco lo que Ignacio Lokovic habla de poder volver herencia al legado, ¿no? Que es a lo que nos vino, hacer una operación activa de apropiación, viendo, ahí creo que dijiste algo que no se escuchó. No solo de una relación activa de apropiación. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Viendo qué de lo legado tiene sentido, qué no vio, ¿no? Qué se puede agregar, y de esa manera hacer cadena, ¿no? Armar eslabón con la cadena anterior. Pero bueno, convertir en herencia es hacer algo activamente, críticamente también, con lo que fue legado. Bueno. Era muy interesante la idea de cadena porque eh, eh, Ignacio subrayaba que cada, cada eslabón engarza en el punto ciego del eslabón anterior, o en el punto vacío del eslabón anterior. Está buenísimo. Que eso quizás se lleva a pensar en qué cosas no se vieron, ¿no? O no se tuvieron en cuenta, y que una generación siguiente sí, por- porque le tocó otro mundo, ¿no? Porque son otras las ideas o las maneras de pensar. Y cuáles son los puntos, los enunciados jovesianos que están en Freud? Bueno, mira, primero quería, si te parece bien, como contar muy sucintamente ese modelo jovesiano primero, ¿no? De vida en común. Y antes que nada decir que desde la antigüedad hasta hoy han existido siglos de filosofías políticas, ¿no? Con muchas y diferentes teorías, corrientes, que han pensado la relación entre las personas y la sociedad. La de Hobbes es una, ¿no es cierto?
Una que caló muy hondo en nuestra cultura. Y ahí me parece, Pablo, que vos estás mucho más al tanto, estás más advertido que yo de eso. Pero justamente la idea de Hobbes era buscar legitimar, ¿no?, la necesidad de un Estado monárquico absolutista, ¿no? Para eso hizo un artificio, elaboró un mito, ¿no?, sobre el origen del Estado y la vida social, que luego fue tomado, fue incorporado y signó una corriente de la filosofía política que se llama el contractualismo. Eh, por favor, corregime si en algo me equivoco, no soy del todo acertado. Bueno, adelante, adelante, que va bien, alumno. No, Bueno, eh, no te pongas en alumno, que sos el que escribió el artículo. bueno, aprendí igual. Les cuento que tengo como un machetito acá abajo con algunas líneas, por eso a veces bajo la mirada. Bueno, entonces le decía, la de Hobbes es una hipótesis explicativa, ¿no?, sobre la creación de la sociedad. Y bueno, él dice que está fundada en 3 elementos, ¿sí? Los llama estado de naturaleza, pacto y estado de sociedad. Seguramente esto lo han escuchado. El estado de naturaleza sería algo así como la vida, ¿no?, de los seres humanos antes de la aparición de la sociedad, ¿no? O sea, antes de que hubiese una sociedad, había personas, ¿no?, dando vueltas. ¿Qué pasaba? Todos tenían derecho a todo, podían hacer lo que querían. Lo justo y lo injusto no estaba reglamentado, ¿sí? Y los seres hablantes estaban dominados por sus pasiones, su egoísmo, sobre todo, su confianza, su ambición y su afán de poder. Entonces la vida era breve y terrible, una lucha de todos contra todos, una guerra permanente. ¿Sí? Esto sería el estado de naturaleza, donde la manera, una especie de naturaleza humana originaria, ¿no?, egoísta, malvada incluso, dice Hobbes, por un lado, hace que haya una guerra permanente, ¿sí? Entonces la vida es muy cruel y es corta. En cambio, el pacto es un contrato, es un tratado entre las personas que, aunque malvadas, se proponen también vivir en paz y en orden por medio del uso de la razón. Entonces, para esto delegan su poder, sus derechos y su libertad a una instancia de autoridad firme e inconmovible, capaz de ejercer la violencia hacia quien se oponga, a fin de garantizar la paz y el orden colectivo. El estado de sociedad, por último, es lo que se llama el Estado o Leviatán, ¿sí? Recordemos que Leviatán es un monstruo bíblico, marino, una especie de dragón gigante, que Hobbes usa como metáfora de cómo tendría que ser el Estado. Un poder absoluto que mantiene a raya, ¿no?, a los mortales y castiga las desviaciones del pacto, ¿sí? Ese derecho a todo del estado de naturaleza pasa a ser el derecho, lo que se puede, lo que no se puede, y hay una ley que emana del soberano, de un soberano, ¿sí?, que se encarga, a través de limitaciones, de infundir terror y temor, de mantener la seguridad en la vida colectiva y de dirigir a las personas para preservarlas de ellas mismas, ¿sí? Y Perdón, esto es lo que se... Sí. aclarar, porque dijiste infundir terror y temor, y medio que se escuchó amor. Pero no infunde amor, infunde temor. Bueno, es interesante. Podríamos pensar que cómo también se puede amar algo así. A veces el deseo abraza formas que lo reprimen, podríamos decir con Deleuze y Guattari en el Antiedipo, ¿no? Quizás se podrían usar otras palabras, ¿no? Pero como a veces este, investimos o libidinizamos algo que va en contra, ¿no?, de lo que se podría pensar como libertad o como potencia, en términos de Spinoza, ¿no? Pero daría para otra charla. Bueno, y esto es un poco lo que hace posible pasar de la barbarie a la vida en sociedad. Esto es un poco el esquema tripartito de Hobbes.
Pasaremos entonces a ver qué onda esto en Freud, ¿no? O sea, ¿nos suena a algo todo esto? Bueno, lo que nosotros sugerimos, ¿no?, es que Freud teoriza una idea de naturaleza humana y una idea de las relaciones entre individuo y sociedad desde esta filosofía política hobbesiana, y no desde otra. Y esto lo reitero, ¿no? La filosofía política de Hobbes es una liberal del contractualismo, europea, pero bueno, es Sí, la que, es una que se volvió sentido común para la ciencia política burguesa y para los políticos, aunque no fueran cientistas, políticos en general, eh, y para el derecho y los abogados, es sentido común, Hobbes. sí. Bueno, y me parece que también podríamos pensar ¿no?, que hay un sentido común general respecto de algunas de las cosas que plantea Hobbes. Te digo que cualquier vecino podría decir algo parecido. Eh, entonces, la idea principal es esta. El pensamiento de Hobbes habla en Freud. Entonces, cuando nosotros leemos los textos sociológicos de Freud, estamos leyendo a Hobbes. A Sí, Hobbes hablando en Freud. sobre todo en esta idea, vos lo mostrás muy claramente con las citas de Freud, eh, la idea de que el individuo es primero, ¿no? Es preexistente y tiene una sociedad que se le pone encima y alrededor. Sí, 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 sí. Bueno, pensamiento liberal y neoliberal por excelencia, ¿no? Ujú. Sí, quería, si te parece bien, como leer un par de citas de Ah, Freud que quizás llegan a ilustrar muy poquito. La verdad que en el texto hay muchas más y la cosa como está más desarrollada, ¿no? Pero me parece que en Freud hay eh, como tres lugares en los que se puede ver esto. Uno es en la idea de naturaleza humana, ¿sí? Donde en Freud está esta idea del hombre egoísta, brutal, solitario, ¿no? Tiene su correlato freudiano en la idea de naturaleza humana. Esto viene, lo digo rápido, viene de la parte, vieron que en el malestar de la cultura, Freud nombra, esto es famoso, las tres fuentes de sufrimiento, ¿no? Eh, entonces, el sufrimiento puede amenazarnos desde, una es el cuerpo propio, a veces lo llama la fragilidad de nuestro cuerpo, destinado a la ruina y a la disolución, no puede prescindir del dolor y de la angustia como señales de alarma, dice Freud, la enfermedad. La otra es la hiperpotencia de la naturaleza, en otros lados lo llama el mundo exterior, ¿no?, que puede abatir sus furias sobre nosotros, dice, con fuerzas hiperpotentes, ¿no? Es muy interesante pensar cómo es la idea de naturaleza también en Freud, ¿no? Pero bueno, también da para otra conversación. Fuerzas despiadadas y destructoras, ¿no? Podemos pensar terremotos, no sé, tornados, etc. Y por fin, sería la tercera fuente de sufrimiento posible para Freud, los vínculos con otros seres humanos. En otro lado, lo dice un poco más largo, es la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. ¿Sí? Estas son las tres fuentes de sufrimiento. Ahora, a las primeras dos, Freud dice, son inevitables, ¿no? Las califica así, porque son naturales, y la naturaleza es indomable en última instancia. Pero, y acá empieza el problema, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? A la tercera, los vínculos con los demás, eh, sociales, ¿no?, que uno podría pensar, bueno, por excelencia, son artificios, son creaciones, son modificables, eh, van cambiando, se pueden mejorar, se pueden repensar. En última instancia, Freud dice, no, no, no. Acá, viendo lo mal que nos va vivir en sociedad, tenemos que pensar que hay un bloque de naturaleza invencible también presente en nuestra propia complexión psíquica. Y nos lleva a un caminito corto que dice, en definitiva, que subyace en nosotros
el accionar de una fuerza fatal e inevitable también en esta tercera fuente de sufrimiento. Se trata de una exteriorización de la pulsión de muerte que se manifiesta en tendencias destructivas, agresivas, en una inclinación constitucional a agredirnos, en un, dice, humano gusto por la agresión, que además es el principal obstáculo para la cultura y el desarrollo cultural. ¿Sí? Quería leer brevemente la famosa cita del Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, que seguramente que Freud la sacó de Hobbes, porque Hobbes es el que la escribió primero. La cita es de Tito Macio Plauto, de no sé qué año de la Grecia antigua, y que dice así: si voy muy rápido, voy a lo que convendría detenernos, avísame, dale, Pablo. Sí, sí. Vamos bien, ¿no? Dice, bueno, dice Freud, el prójimo, es un extracto, ¿no? No es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Quién, es fuerte esta idea, ¿no? De Freud, quién en vista de las experiencias de la vida y de la historia osaría poner en entredicho tal apotegma? Ahí no sé qué les parece, pero es una expresión muy fuerte, Freud, ahí. Y eso, escribe esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que vino con la Segunda Guerra Mundial. Esa agresión cruel, sigue, aguarda por lo general una provocación, o sirve a un propósito diverso cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más benignos. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente. Desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan los miembros de su propia especie. Bueno, tenemos entonces, para acá, hay varias citas de Freud que me parece que refuerzan esta idea, ¿no? Para Freud hay una naturaleza humana que es muy, muy afín a la idea hobbesiana del hombre malvado, hombre como ser malvado, egoísta, con afán de poder, con una inclinación agresiva, básicamente una especie de bestia salvaje que no tiene ningún reparo en llegar a poder hacer todo lo que dice Freud acá, hacia los demás, ¿no? Por otro lado, en la idea de cultura, ¿no? La cultura para Freud, que vendría a asimilarse al estado de sociedad, ¿no? De hecho, no en la cita que voy a leer ahora, pero en otras, Freud habla directamente de estado de naturaleza, y no sé si es estado de sociedad, pero bueno, estado de naturaleza seguro. La cultura, ¿qué es? Bueno, es una instancia social que instaura prohibiciones a lo pulsional, ¿sí? Y ejerce presión para la renuncia de la satisfacción individual. Leo una idea de qué sería la vida sin cultura para Freud, ¿sí? Que me parece que ilustra esto. Lo voy a leer muy rápido, pero bueno, aunque sea la primera parte. Dice Freud, imaginemos canceladas las prohibiciones de la cultura, ¿no? Sería lícito escoger como objeto sexual, pero fíjense qué idea hay detrás, ¿no? Qué idea de cómo somos hay detrás de todo esto. Sería lícito escoger como objeto sexual a la mujer que a uno le guste, eliminar sin reparos a los rivales que la disputen o a quien quiera que se interponga en el camino. Se podrá arrebatarle a otro un bien cualquiera sin pedirle permiso. Qué hermosa sucesión de satisfacciones sería entonces la vida. Claro que enseguida se tropieza con la inmediata dificultad. Los demás tienen justamente los mismos deseos que yo, y no me dispensarán un trato más considerado que yo a ellos. Por eso, en el fondo, solo un individuo podrá devenir ilimitadamente dichoso mediante la cancelación de las limitaciones culturales. Un tirano, un dictador que haya traído hacia sí todos los medios de poder. Bueno, acá sigue la cita, por cuestiones de tiempo me parece que no la voy a seguir, pero Freud está diciendo, bueno, estado de naturaleza, ¿sí?
haríamos cualquier cosa y nos mataríamos. La vida sería breve, dice, dice, esta vida así no nos exigía limitar en nada nuestras pulsiones, las consentía, pero nos limita, nos mata, a nuestro parecer, de una manera fría, cruel y despiadada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la cultura? La principal tarea es protegernos de la naturaleza. Pero Claro, no solo de esta naturaleza hiperpotente, ¿no? Esta de la segunda fuente, sino también de la propia naturaleza humana, claro, de la cual no nos podemos sacar de encima estas pulsiones y estas tendencias. claro. Y, y todo esto, ¿qué lastres arrastra? Pa- Porque imagino que tiene consecuencias en la práctica clínica y significa algún lastre para el psicoanálisis, Sí, ver las sí. cosas. Vos en alguna de las charlas que diste cuando dictábamos la materia de manera presencial, decías, la única forma en que se concibe una relación social en el psicoanálisis es diciendo A es objeto de B, B es objeto de A. Eh, pero no se podía pensar el vínculo como Ah, de otra manera, como claro. agenciamiento quizás, como el vínculo como primero y el individuo como segundo. Sí, me olvidé que quise decir con esa frase, pero Ajá. creo que sí entiendo por dónde podría llegar a ir. Sí, ¿te parece, Pablo, si te parece bien, nombro dos cositas más respecto de lo de Hobbes A ver, en Freud, para pasar a esos lastres o a esos obstáculos, ¿no? cuando usted Porque diga, licenciado. ¿cómo? Cuando usted diga, licenciado. Bueno, qué lugar de poder que tenemos los licenciados. Eh, bueno, primero lo nombro, no voy a leer citas ni nada, pero también en Freud hay una idea, esto es muy fuerte también, de una oposición fundamental entre la dicha y la libertad individuales y la posible dicha y la libertad en términos sociales. O sea, Freud dice, no son compatibles. ¿Sí? Si yo quiero ser libre y feliz, bueno, la sociedad y la cultura. Bueno, en realidad no, para Freud no es exactamente siempre lo mismo sociedad y cultura, pero lo digo rápido, ¿no? Para ir al espíritu. Eh, lo que la cultura nos dice es, no, vos tenés que renunciar a satisfacciones, ¿no? Pulsionales, renunciar a tu dicha, renunciar a tu felicidad en pos de la unión posible en sociedad. ¿Sí? En esto Freud es muy Muy claro jovencito y muy y jovencito. muy jovesiano, ¿no? O sea, no nos queda otra para no matarnos entre nosotros y tenemos que juntarnos y armar algo en común. Pero ese común que armemos, lamentablemente, va a estar contra la posibilidad de nuestra dicha, contra la posibilidad de nuestras libertades, contra la posibilidad de satisfacer nuestros deseos. Eh, y después, nada más lo digo por arriba, me parece que a tal punto caló Hobbes en Freud, que la misma segunda tópica la podemos pensar en estos términos dicotómicos de Hobbes, ¿no? La segunda tópica freudiana, el ello, el yo y el superyo. El ello representaría el estado de naturaleza, ¿no? Un caldero pulsional anárquico, indómito, regido por un orden natural, prepolítico, presocial, ¿no? Una especie de cosa originaria, que para poder vivir en sociedad requiere ser dominado, ¿no? Por parte de una instancia social en la subjetividad que sería el superyo, ¿no? Ley del padre, limitación, restricciones, ¿no? Interiorización de la compulsión externa, centinela de la moral, vigilante de las normas del orden cultural, etc. Todas esas palabras que Freud usa sobre el superyo. Entonces, el superyo sería el estado de sociedad que diga el yo
vela por la represión de las mociones pulsionales que vienen del ello, que sería el estado de naturaleza, ¿no? Cada vez que el pacto, digamos, es roto por el ello. Clarísimo. Me parece que puede ser interesante también pensar, pues, es fuerte, ¿no? Pensar cómo es el modelo de inconsciente nutrido de la filosofía política europea del siglo XVII. Eh, bueno, y finalmente, antes de pasar a lo de las consecuencias, esto, ¿no? Lo que decías vos al principio, que es el título del artículo. Eh, Ver qué figuras, ¿no? Son dos monstruos los que Hobbes, Freud y Hobbes están pensando para la vida en común. El hombre lobo, el hombre lobo del hombre, desde lo individual, como decías vos, ¿no, Pablo? Y ese leviatán, ese monstruo bíblico, para pensar esa instancia de la unión y de la vida en común. Entonces, son modos de pensar que nos están pensando, ¿no? Desde la monstruosidad. Nos están pensando, pero también, con esto podemos pasar a, bueno, qué consecuencias ético-clínico-políticas, ¿no? A veces es difícil poder disociar, trae todo esto, ¿no? Porque esto no es solamente lo que aprendimos, si estamos basándonos en esto para atender, ¿no? O incluso para dialogar o para pensar una noticia que sale en el diario, estamos leyendo el mundo, estamos leyendo subjetividades, estamos leyendo el mundo, con unos anteojos. Entonces, algunas cosas que se pueden decir de esto pueden ser, bueno, una que me parece que es muy fuerte, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que es, ¿qué pasa si invocamos una naturaleza humana, ¿no? Para legitimar o justificar ciertas cosas que pasan en la vida en común? Si decimos, no, lo que pasa es que el ser humano es egoísta, es agresivo, es individualista, es malo por naturaleza. ¿No estamos quizá encubriendo eh, situaciones, relaciones de poder, relaciones de fuerza, que son políticas, sociales, éticas, que tienen que ver con intereses, con relaciones sociales? Podemos pensar un montón de opresión, de clase, ¿no? De género. Sí, es como que hay algunos que tienen más derechos que otros a, a desplegar su naturaleza humana, su supuesta naturaleza humana egoísta. Claro, y es el monstruo, es el monstruo que llamamos, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, podemos legitimar, ¿no? O encubrir con velos teóricos que una violación es producto de una tendencia agresiva o una tendencia pulsional sexual. ¿Qué pasa si hacemos eso? No existe condiciones históricas y sociales para pensar, por ejemplo. No existiría poder pensar en el patriarcado, poder pensar en las relaciones de dominación entre hombres y mujeres, ¿no? O la heteronorma. Eh, si decimos no, hay fuerzas agresivas inexorables en nuestra complexión, no podemos repensar nada, dejamos todo tal cual está. Entonces, este pensamiento, la advertencia sería, ojo, porque estamos poniendo como límite inexorable, ¿no? de la posible transformación social, posible y deseable, ¿no? Para algunos de nosotros, en un montón de ámbitos. Freud lo pone, guarda que esto, no hay otra con esto, es hasta acá porque somos así, porque esta es nuestra naturaleza. Entonces eso, ético, políticamente, es jodido, ¿no? Es peligroso, no nos conviene. Y una cosa más, con esta idea de que no nos conviene, que puede sonar como, bueno, che, pero qué pobrecitos, qué ingenuos, ¿no? Qué buena gente es la que viene
a cuestionar que el hombre es malo, ¿no? Pues Freud mismo hace esa crítica, digamos, a la crítica en una de las conferencias que le hacen a él. El artículo lo extiendo más, pero lo digo medio rápido. No se trata de desconocer la barbarie, la potencia cruel y destructiva que podemos portar, pero sí al contrario, ¿no? De destronarla como límite del vínculo social. O sea, destronarla de decir, bueno, esto es lo único que se puede hacer, ¿no? Sino repensarla y ver cómo hay situaciones históricas y sociales que llaman a esa potencia cruel, que llaman a esa potencia agresiva. Diferentes modulaciones, diferentes maneras de ejercerla, incluso con un fin social, ¿no? En algún lugar del artículo hay una crítica de un psicoanalista que dice, por ejemplo, en el nazismo, los psicoanalistas del momento hablaban todo el tiempo de pulsión de muerte, pulsión de muerte, pulsión de muerte. Y eso tiene un efecto encubridor para pensar qué es lo que está pasando socialmente. Es de pronto la pulsión de muerte que todos alojamos dentro, que salió, ¿no? Que se disparó y está torturando y está asesinando y está haciendo genocidios. Es muy, da hasta vergüenza pensarlo, ¿no? Así. Pero bueno, eso es un problema, digamos, desde este sentido común freudiano. Otra de los problemas de este pensamiento es esa dicotomía fundamental entre individuo y sociedad, ¿no? Entonces, tenés por un lado al individuo como un ser básicamente antisocial, por naturaleza egoísta, competitivo, movido en interés para sí mismo, que todo lo que desea es presocial, o sea, está antes de cualquier idea de sociedad, y es incluso hasta antisocial, ¿no? Porque la sociedad justamente lo que quiere es reprimir, se desea un pos de la unión, ¿no? Y por su lado la sociedad, comprendida como un ente externo, separado, ¿no? Como sistema de sacrificio, de prohibiciones, de renuncias, de mandatos. Esta es otra cosa que nos es muy cara, que es a veces pensar lo social como peligro de masificación y de estandarización, como pérdida de singularidad, ¿no? Para el sujeto, esa persona. Eh, entonces, Claro, algo social. digo, cuando se podría pensar que la singularización se da justamente en lo social, se da vincularmente. Claro, 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 exactamente. Perdón, Pero si lo pensamos como un versus, ¿no? Como hace Freud, entonces todo lo que sea social es, por lo general, algo que va contra eh, nuestra dicha y nuestra felicidad y nuestra posibilidad de desarrollo personal. Freud Dixit, ¿sí? En el malestar en la cultura, en varios lados. Y a lo sumo, la sociedad puede, en todo caso, cuando no reprime o cuando no concede algunas pocas satisfacciones, transformar esas inclinaciones agresivas, ¿no? En lo que se llama la sublimación, ¿no? Dándoles un valor cultural. Entonces, que también es una idea muy, muy pobre, ¿no? Para pensar la creación, la producción, el arte, la ciencia, la filosofía, el pensamiento, ¿no? Bueno, como no nos podemos cuchillar entre nosotros, me pongo a pintar, ¿no? Lo digo muy, muy brutamente, pero en el fondo la idea es esa, ¿no? ¿No? Esto es algo que dice Rodulfo, que creo que dice Winnicott, que es, bueno, también toman muchos otros pensadores, que es qué limitación desde el pensamiento tradicional, ¿no? Analítico, para pensar lo productivo, ¿no? Eh, bueno, entonces tenemos este sujeto dado, esencializado, cerradito, universal, una interioridad total, ¿no? Eh, versus la sociedad como un ente exterior, ajeno, que viene a joder, que viene a molestar, que viene a reprimir. Bueno, ¿qué es lo que esto nos hace perder? Ver toda positividad de lo social, ¿no?
toda producción posible de subjetividad que tiene lo social en la subjetividad, los sujetos, acá también lo digo, meto todo en la misma bolsa, desde ya que ahí cada término tiene sus consecuencias, ¿no? Pero la idea sería poder ver cómo el campo social no solo puede ser negativo y represor, que muchas veces lo es, más vale que sí, sino también productor, cómo nos produce, ¿no? Cómo ofrece objetos a desear, ideales a seguir, cómo nos moldea, según la época y según la cultura, formas de ser y de sentir, ¿no? ¿Qué vamos a desear? ¿Cómo? ¿A qué vamos a ser sensibles y a qué no? ¿Qué vidas vamos a sentir que son desechables o no? ¿Qué vamos a naturalizar que suceda y que no? ¿Cómo dolernos? ¿Qué nos va a angustiar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nos enlazamos? Bueno, todo esto tiene que ver con que no solo somos hablados por un discurso familiar, sino también social, institucional, cultural, etc. Porque, diciendo esto, otra de los lastres que suele tener también el pensamiento analítico tradicional es lo que se llama familiarismo. Eso en el Antiedipo de Guattari lo muestra muy bien, ¿no? Que es pensar que la verdad, digamos, del inconsciente incluso, tiene que ver con papá, mamá, yo, ¿no? Con ese triángulo edípico, y todo lo demás es como un más allá, o viene después. Lo social, bueno, influye un poquito. Influencia. Claro, lo social como Influencia, influencia y la familia o el ego como dato primero. claro, claro. Que es una frase hay una frase de Margaret Thatcher que le uso como eh, una de las de introducción o el otro artículo que escribí, que está un poco vinculado a esta revista, pues le puedo compartir, que es, ¿qué es la sociedad? Dice Margaret Thatcher, ¿no? Padre del neoliberalismo inglés. No existe la sociedad, lo que existen son las personas, las familias, y nosotros trabajamos para ellos. Linda concepción de lo social. Bueno, y otra cosa que este pensamiento tiene es que nos impide ver también qué potencias conlleva lo común, ¿no? Así que nos juntamos nada más y por eso ese juntarnos es en detrimento de nosotros, ¿no? O hay maneras de vincularnos, ¿no? Cosas que podemos hacer en común que depara aperturas vitales, que depara producciones de todo tipo, obras, sentidos de vida, maneras de vivir, ¿no? Que anidan en lo colectivo, ¿sí? Pero que si pensamos que cualquier cosa que tenga que ver con otros va a ser algo que nos resta, bueno, eso no lo podemos ver. Clarísimo. Eh, bueno, Clarísimo. hay, No sé si querés decir algo más de esto, pero sí, ¿puedo decir un par de cositas más? sí, después te voy a preguntar. Dale. Dale. ¿Querés preguntarme antes? Perdón. Bueno, no sé si vos organizalo, pero eh, en tu artículo vos proponés caminos superadores de la dicotomía individuo y sociedad, de la dicotomía naturaleza-cultura. Quería ver si nos podés contar un poquito sobre ello. Dale, sí, sí. Digo tan solo dos cositas, ¿sí? De lo anterior. Que, que también lo que nos lleva a esto es a pensar el deseo como algo que está escindido del campo social, ¿sí? Este deseo que era presocial y antisocial incluso, eh, no nos deja ver, esa lectura no nos deja ver que los objetos, a desear las personas, bueno, creo que ahí estaba algo de lo que vos me decías, A o B como objetos. Objetos, personas, intereses, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser investido por el deseo, en realidad, en principio está escindido de lo social, ¿no? Si no son eh, elementos que están antes, no sabemos en qué especie de originalidad. Entonces, toda satisfacción no está ligada a la vida en común, ¿sí? Entonces, es pasible de ser reprimida, ¿sí? Por la ley. Pero esto no nos deja ver cómo, como decíamos antes, ¿no? Se me ocurrió, mira, un ejemplo que es el género, ¿no? Eh, para pensar tanto represión como positividad y producción, ¿no? Que es cómo desde mandatos de género
se nos hace desear o abrazar modos de ser, ¿no? Pero incluso desde lo más básico, desde el cuerpo, desde los gestos, de lo más micro, ¿no? Y cómo eso nos regula, ¿no? Y también se nos castiga un comportamiento en función de esos mandatos. Por ejemplo, si vos sos mujer y no cuidás, no sos de cuidar, ¿no? Y además tomás, esto en la Cedronar lo vemos, ¿no? Que es una mujer que toma, ¿cómo puede ser? ¿No? Ahí hay una estigmatización, ¿no? La La mujer borrachera tendrá que es estar. para los machos. ¿Cómo? La borrachera es para los machos. Claro. Y los machos tienen que demostrar que son machos bancándosela y tomando mucho. No importa si quieren o si no quieren. Tienen que demostrar ante los demás los machos que son, ¿no? Pero no podés exteriorizar, si sos macho, tus sentimientos y mostrarte vulnerable. O sea, tenés que bancar, ¿no? Y esto a su vez sabemos que depara un montón de problemas de salud, ¿no? Para los varones cis, que vamos menos al médico, decimos, no, ¿para qué? Si me va a decir que tengo algo. Esto está ahí estadístico. Está. Más muertes de corazón, por problemas de corazón. Hay estudios de género que se hacen a partir de estas cuestiones. Entonces, eh, cómo la sociedad, con sus mandatos, pero también positivamente, ¿no? Nos dice qué no tenemos que hacer, pero también cómo desear, cómo amar. Esto se mete en la cama. ¿Qué sentimos incluso, ¿no? En los momentos más íntimos? Entonces, se trata de pensar cómo esta es una idea de Marcelo Persa, que me parece que es argentino, un psicólogo, un ensayista, eh, que en uno de los libros, que es El sujeto fabulado, piensa en la idea de figuras o fantasmas, toma la idea analítica de fantasma, ¿no? Pero para pensar que lo que nos guiona, lo que guiona nuestras vidas no es solo familiar, individual, sino además institucional, social, epocal. Por ejemplo, Ignacio Leokovic, cuando habla de subjetividad heroica, nos está hablando a quienes trabajamos, ¿no? En instituciones públicas, general de salud, pero pueden ser otras. Y cómo una manera de pensar, incluso de sentir, de reaccionar, nos lleva, ¿no? A intentar ocupar ciertos lugares ante ciertas deficiencias. Pero se pueden pensar un montón de fantasmas o de figuras, muchas veces que son epocales y otras que se van entramando, como decía, ¿no? Entre lo familiar, lo institucional, eh, lo cultural, ¿sí? Desde ya que esto le da una complejidad, ¿no? A la lectura, ¿no? De alguien o de una situación, pero también la enriquece. Incluso hasta suena casi obvio, ¿no? Pero es pensar cómo una familia está macerada en el campo social, ¿no? Está en la familia, es una institución más que está entramada en una época, en un lugar, unas costumbres que a su vez están entramadas con ciertos mandatos sociales, ¿no? Entonces, me parece que es una invitación interesante, ¿no? La de poder pensar más allá de esta dicotomía sociedad versus individuo. Lo que queda, sino, muy reduccionista, ¿no? Y además despolitizador. Al marcarnos todas estas cosas ya nos estás proponiendo una forma de, al decirnos todo lo que la sociedad produce y condiciona, nos estás proponiendo una forma de entrarle a la cuestión de la relación individuo-sociedad o la relación naturaleza-cultura. Y es ver lo cultural, lo social como productivos. Claro. Este, a mí me interesaba en estos 5 minutos que quedan, si querés decirnos algo más de este camino que aborda la relación individuo-sociedad de otra manera. Era muy interesante lo que decía Persia en tu artículo y lo que dice Virno. Sí, sí, sí. Bueno, son dos de las puntas posibles que están en el artículo, que a su vez son muy poquitas, ¿no? Me parece que hay una infinidad de pensadores, pensadoras
se pueden tomar para todo esto, ¿no? Como aperturas, o que se salen de estas cuestiones. Entonces, lo de Virno, Paolo Virno es un filósofo y semiólogo italiano, que propone, lo digo así muy rápido, ¿no? Un concepto que es el de lo transindividual, ¿no? Que un poco esto es como para pelearle un poquito, discutirle esta idea de naturaleza humana, ¿no? Eh, y lo que dice Virno lo que hace es retomar un debate que hubo súper interesante, que se puede conseguir el libro, pero también está en YouTube la discusión entre Noam Chomsky y Michel Foucault, ¿no? Sí, Donde sí. Chomsky decía, tenemos una naturaleza humana, sobre todo hablaba del lenguaje, ¿no? Pero también se puede extender a otras facultades o competencias, digamos, que pueden ser parte de una naturaleza humana. Por eso a mí me interesaba para poder pensar la agresión, la agresividad, la crueldad. Eh, que es, hay una mente que es cerrada, ¿no? En la que se van desarrollando este, biológicamente, innatamente, ¿no? Ciertas facultades, y esa es la naturaleza humana. En cambio, Foucault dice, no podemos pensar en invariantes así transhistóricos, siempre hay que pensar en condiciones sociales, ¿no? Epocales, que son la condición de posibilidad de poder pensar en ciertas regularidades, en ciertas cuestiones que emergen, ¿no? Y Virno dice, bueno, buenísimo y malísimo los dos, eh, porque hay que rescatar que hay algo invariable de la naturaleza humana, pero a la vez no hay que diluir todo lo histórico, todo lo singular, en esa invariable como si lo histórico no fuera nada y no trajera novedades inéditas en lo humano, ¿no? Entonces él propone la idea de lo transindividual. Lo transindividual sería algo así como, esto lo leo, un estatus de potencialidad indeterminada, ¿no? Dice, tiene un carácter de incompletud, es algo incompleto e indeterminado, ¿no? Que pertenece a la especie, ¿sí? Pero no es de una persona, pero se llena, digamos, esa incompletud, eso que es como una especie de vacío potencial, se llena y se sitúa en la vida pública entre individuos, ¿no? Sería algo así como eh, lo que cada situación histórica, ¿no? Crea, va dándole forma, ¿no? Y va como completando o haciendo expresar esa potencialidad que en principio es una especie de laguna, ¿no? Pero no porque falta algo, sino porque no está definido de antemano. No sé si es un concepto que es difícil, quizás me cuesta un poquito eh, transmitir, ¿no? Pero se puede pensar, me parece, por ejemplo, para la agresividad, tomar esto, ¿no? No decir eh, somos malos por naturaleza, siempre somos, ¿no? Siempre somos egoístas, bueno, algo que no dije antes, pero es la idea en filosofía se dice calcar lo empírico en la trascendental, que es cómo pensar, ¿no? Cómo se vive una época como si eso fuera la naturaleza humana universal, ¿no? Entonces, queremos corrernos de eso, ¿no? Queremos hacerle lugar al devenir histórico, pero a la vez sabiendo que hay algo que es eh, la posibilidad de la agresión como una facultad humana, facultad o, en vez de decirle tendencia, porque tendencia lleva a la idea de que tendemos hacia eso, ¿no? Vamos a pensar, bueno, tenemos eso como la agresividad o la crueldad como es algo en potencia, pero en principio está vacío y va a ser modulado históricamente en función de si una sociedad necesita que haya un ejército de asesinos, ¿no? Si una sociedad necesita que la configuración social se dé de otra manera, entonces esa agresividad quizás apenas va a aparecer, ¿no? Va a aparecer en situaciones muy concretas. eh, bueno. Claro, la agresividad sería una invariable eh, del ser humano, pero no podemos saber cómo va a ser en concreto la agresividad, eh,
porque se va a dar de una manera distinta si hay arco y flecha que si hay pistolas y fusiles. Claro, pero no solo por una cuestión tecnológica, digamos, ¿no? Sino por una cuestión de cómo está tejido el lazo social en una sociedad. Por ejemplo, ¿viste ese ejemplo del Ubuntu africano? El Ubuntu africano, vos lo debés saber mucho más en detalle, Pablo, pero hay una experiencia de un antropólogo que en un pueblo, creo que Zulú, en África, con unos niños, ¿no? Y les dice algo así como, bueno, yo voy a tirar esta manzana hasta allá, al lado de ese árbol. Y el primero que llega, no sé si es una manzana o algo más, el primero que llega se queda con todo, ¿no? Entonces, a la cuenta de 3, o cuando larga, van caminando a la par todos los chicos, ¿no? Y se sientan alrededor de la manzana o de ese objeto que era como el premio, ¿no? Eh, entonces el tipo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no fue uno corriendo y la agarró? Y respondieron Ubuntu, ¿no? Y Ubuntu es un espíritu social, no un espíritu metafísico, sino una idea, un concepto que hace sociedad, ¿no? Muy diferente al estado de sociedad de Hobbes, en el cual eh, uno no puede estar bien si el otro no está bien, ¿no? Entonces, uno no puede ser feliz si el otro no está feliz. Traducen Ubuntu con una frase que dice, yo soy si nosotros somos. Entonces, eh, sí, pero no somos egoístas por naturaleza. Entonces, podemos pensar, en condiciones de vida de capitalismo, ¿sí? Eh, y bueno, esa competitividad, esa rivalidad, ese ver el otro como un medio para un fin, ¿no? Esa dicha que es vivida como personal, ¿no? Incluso, bueno, otras cosas que se pueden decir y que no dije. Hay una manera de ser producido socialmente que tenemos, que es la subjetividad empresarial, soy emprendedora, empresario de sí mismo, como decía Foucault, ¿no? Yo soy mi propio capital, invierto en mí, ¿no? Para que me vaya mejor, posicionarme mejor. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué mundo social supones? ¿No? ¿Qué vida en común supones? Bueno, entonces, no llevar nuestras condiciones históricas que estamos viviendo a la idea de una naturaleza humana que se extendería a todas las épocas y todas las sociedades. Eh, sí, quería volver un momento a la idea de transindividual de Virno, porque lo que me pareció muy potente de esa idea es que no hace falta ver muchas personas juntas para hablar de transindividual, sino que, según vos lo contás, lo transindividual es una dimensión o una parte de cada persona. Y en cada individuo podemos encontrar lo transindividual, que tiene que ver con el lenguaje que hablamos en común. Claro. El lenguaje es una invariable, pero a la vez es algo que se determina, se llena eh, en la manera en que interactúo con los demás. Sí, me parece que una manera como muy plástica que tiene Virno de decirlo es que la mente, lo pone en términos de mente, es desde el principio una vida pública. Ah, Entonces, no es una mente cerrada, innata, que desarrolla sus cosas y después lo social quizás influye en algo. No, es inmediatamente pública, ¿no? Entonces, lo que se desarrolle en esa mente, digamos, en esa subjetividad, en ese cuerpo, va a tener que ver con lo que se entrame en esa publicidad, en eso público, ¿no? En esa sociedad. Podemos pensar en ese pueblo, en esa época, en esa institución incluso. Lenguaje no en términos de estilo, bueno, es otro tema. Pero en lugar de pensar la mente como algo cerrado que se desarrolla solo, o incluso como la agresión, como algo que se desata en cualquier momento porque somos así, ¿no? Como algo que está
que es una potencialidad, pero que va a ser actualizada, ¿no? Es como una virtualidad, algo posible, pero no sabemos qué es posible, si un montonazo, si un poquito, ¿no? ¿No? Entonces, que eso va a depender de condiciones sociales. Es muy fuerte plantear que la mente es pública para un freudiano, para quien Sí. la mente es una intimidad, ¿no? Nada, nada Y, pública. y con eso me hace el pie para decir algo. Esto no se trata de tirar a Freud a la basura, ni mucho menos, ¿no? Sino al contrario, de poder pensar cómo complejizamos ciertas ideas a partir del inconsciente, ¿no? A partir de toda la crítica freudiana, ¿no? Al individuo de comunidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se trata esta crítica no es tirar a la basura, ¿no? Es rescatar eh, todo lo potente que tiene el pensamiento freudiano, que es muchísimo, y es subversivo, y de ver, viste que en general se ve con más facilidad lo positivista que fue, ¿no? Che, qué cientificista que era, ¿no? Bueno, sí, según la época. También, por suerte, en los últimos años, décadas, según quién, se ha visto qué patriarcal que era Freud, ¿no? Qué lugar para la mujer, ¿no? Qué cosas naturalizadas en la sexualidad, en las relaciones, en los ideales. Bueno, hay un millón de cosas para hablar de eso. Pero me parece que este otro aspecto, respecto de cómo viene por debajo sin que nadie lo vea, esta filosofía política jovesiana, también es otra de esas cosas que valen la pena cuestionar para enriquecer el psicoanálisis, ¿no? Los psicoanálisis. Bueno, buenísimo que dijiste esto porque es un cierre perfecto justo ahora que nos quedamos sin tiempo. Bueno, La seguimos en todo caso en una conversación en la clase de manera sincrónica. buenísimo, buenísimo. Así que te agradezco mucho este rato de compartir ideas. Gracias a vos, Pablo. Un gusto. Chau, chau. Un abrazo.